Frente a frente. En la Nueva TV. ¿Qué tal, amigos de la Nueva TV? Bienvenidos a un nuevo Frente a Frente con Johanna Cañizares y Daniel Borja. Johanna. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos en el Mercado Artesanal, un lugar maravilloso, turístico. En lo personal me fascina visitar este lugar porque podemos encontrar ropa, tenemos aquí bisutería bellísima. Casi 200 artesanos trabajan aquí a diario. Y aquí está una de nuestras emprendedoras. Doña ¿Cómo Adriana. está? Venga para acá, por favor. ¿Cómo está? ¿Qué tiene aquí en su local? Bueno, nosotros trabajamos mucho las semillas, todo trabajo es con materiales naturales, como nuestra tagua, tenemos café, tenemos trabajos con semillas de azaí, bueno, varias, porque tenemos muchas palmas aquí en nuestro país. Y sobre todo rescatando las artesanías, la cultura, utilizando productos que son incluso reciclables, ¿no? Exactamente, sí, por ejemplo, tenemos como materiales reciclados, tenemos la corteza de la naranja, tenemos vitrofusión también porque somos amigables con el medio ambiente, entonces tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance con los materiales que tenemos. ¿Qué tal los precios? Uy, súper baratos, estamos de oferta, así que les invitamos, ¿no? Les invitamos que vengan y nos visiten, porque estamos abiertos todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 a 6 de la tarde. Para propios y extraños, el mercado artesanal para siempre todos, abierto. tenemos súper buenos precios para todos los que quieran visitarnos. Y si viene donde doña Adriana, le da un descuento. Y que Claro que ya sí. pasamos Por supuesto que a sí. importante información, amigos. Este día nos acompaña un personaje, alguien querido por unos, odiado por otros. Lo tenemos ya aquí con nosotros en este nuevo Frente a Frente, al coronel Lucio Gutiérrez. ¿Cómo está usted? Expresidente de la República. Realmente contento y les felicito por este programa, resaltando lo nuestro, resaltando las habilidades de nuestros artesanos, hombres y mujeres. Realmente esto es sensacional. Le invitamos entonces Coronel, a pasar acá a la invitamos mesa. a la mesa del Frente a Frente. Claro, con todo gusto. Gracias por acompañarnos. Primero las damas, como siempre. Gracias. Gracias por acompañarnos, coronel. La primera pregunta que tenemos para usted es si desea nuevamente llegar a Carondelet. Bueno, la respuesta no fue darla tan fácil o encontrarla tan fácil, porque mi familia todavía se opone, especialmente mis hijas. Mis hijas me reclaman, me dicen: papi, el patrimonio familiar se redujo a la mitad después de que entraste a la política, estuviste 2 veces preso, te quitaron los derechos políticos por 2 años, te han enjuiciado, te insultan sin conocerte, pero dada la situación de crisis económica, social y fundamentalmente moral y ética, y con la experiencia que yo tengo, que aunque yo sé que les duele a algunos, pero mi gobierno en números, y según el Banco Central, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, según el CICE, según la Flaxo, según el Fondo Monetario Internacional, mi gobierno tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y justamente esa experiencia queremos ponerla a beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, Obviamente, ¿va a ser candidato a la presidencia? sí, hemos tomado la decisión de correr y ser candidato por Sociedad Patriótica y precandidato dentro de un frente que hemos formado que se llama el Frente Amplio Patriótico Progresista, en donde cada movimiento, cada partido político que se integre tendrá pues los mismos derechos de poner sus candidatos, y luego en el frente
de la manera más democrática posible, se elegirá al candidato que represente a este Frente Amplio Patriótico Progresista. Pero ya tenemos propuestas y propuestas realmente que le van al Ecuador a sacar de la gravísima crisis económica, de la gravísima crisis social y también pues de la crisis de inseguridad ciudadana en la que nos encontramos. Ahora, coronel, usted hacía una puntualización al inicio de la entrevista y era una de las consultas que nos hacían a través de la nueva TV y nos decían, usted, ¿por qué tan amigable y por qué siempre tan condescendiente con el Fondo Monetario Internacional? Es algo que muchos critican y que cuestionan en torno a sus políticas económicas cuando fue presidente y que actualmente incluso usted manifiesta como esta cercanía al Fondo Monetario Internacional. Mire, los que no entienden que la política se la debe manejar de manera distanciada de la economía y la economía se debe manejar distanciada de la política y de la ideología, obviamente siempre van a criticar y siempre le van a echar la culpa al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como cualquier banco, presenta una carta de intención, es decir, propuestas en base a la situación económica del país que está solicitando un crédito. No es que el Fondo Monetario viene y le dice, por favor, aquí tiene este préstamo. Son los países los que vamos y pedimos un crédito al Fondo Monetario Internacional. Pero por lo los general, países que somos socios del Fondo Monetario Internacional. Pero para explicar. pero por lo general el FMI no está pensando en el país ni en sus ciudadanos. Lo único que está pensando es en recuperar el dinero, asegurar el cobro que da al país. A ver, pero ¿qué banco? Dígame usted, un banco en el Ecuador está pensando en el ciudadano. El banco está pensando en enriquecerse. Y sabiendo eso, aún así, ¿usted cree que la solución es el FMI? Mire, puede haber otra solución. Justamente yo tengo una alternativa para que el Ecuador vuelva a crecer como creció en mi gobierno al 9%, el crecimiento de la economía más alto de toda la historia. Pero volviendo al fondo, que no tengo por qué defenderle, el Fondo Monetario Internacional presenta propuestas. Por ejemplo, en el caso mío presentó la carta de intención que suba el precio del gas a $7, lo congelé a $1.30, que suba el precio de los servicios básicos. Bajé el costo de la planilla de luz, bajé el costo de la planilla de agua, de las planillas telefónicas, que congele la pensión de los jubilados, que congele el sueldo del sector público. Subí el sueldo a todo el sector público a la escala de 14 grados, con la ley de homologación y unificación salarial. Y a los jubilados se les duplicó la pensión. Pero en compensación, ¿qué hice? Yo decreté la austeridad. En mi gobierno no compramos ni una bicicleta, no compramos un vehículo. Pero el presidente Lenín Moreno también dice que está en austeridad. Ahora, coronel. Pero, bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y vamos a los parámetros. Mientras conmigo la economía creció al 9%, en la actualidad la economía no crece, está al 0%. Pero eran otros tiempos, coronel. También hay que tener en cuenta el factor de la situación y el momento histórico en el que vive el país. Mire, la situación cambió. Mire, cuando uno quiere buscar disculpas, obviamente los pretextos sobran. Hace 100 años también había problemas. Hace 50 años había problemas. Yo tuve problemas. Después de 50 años el presidente tendrá problemas. La diferencia es el presidente. La diferencia es el ser humano. La diferencia es que el Ecuador necesita un hombre honrado. Un hombre que no robe un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Un hombre que entienda que el poder es para servir al país. Cuando hay un presidente de esa naturaleza, la pobreza se va a reducir al 4% como se redujo en mi gobierno, la más alta de toda la historia del Ecuador. Hoy la pobreza está aumentando. En mi gobierno el Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibió. Solamente estábamos por debajo de los gigantes de Latinoamérica, Brasil y México. Luego estaba el Ecuador. Recibíamos más inversión que Colombia, que Perú, inclusive que Chile y Argentina. Hoy el Ecuador es de los últimos países en recibir inversión. Por eso es que no hay trabajo. Ahora, por eso coronel, es que la economía no crece. Por eso es que la pobreza aumenta. Por eso es que la delincuencia está incontrolable. Y a esos por eso puntos es que vamos la a droga llegar también, coronel. campea en las escuelas y colegios del país. Coronel, a esos puntos también vamos a llegar para tratarlos más adelante, pero algo muy importante es, tenemos una década, 10 años de un gobierno que, si bien es cierto, hoy estamos pasando las consecuencias de feriarnos tanto dinero. ¿Qué opina usted del expresidente Rafael Correa y sobre la política monetaria que él implementó y que actualmente estamos sufriendo esta crisis económica? ¿Cuál sería la medida para adoptar una solución directa a que la economía crezca y no decrezca, ni tampoco se estanque?
A ver, mire, yo le decía hace un momento y lo repito, es lamentable que ciertos políticos o politiqueros no entiendan que la economía hay que manejarla de manera técnica, no política, peor ideológica. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de todo el país y con prioridad a los más pobres. Eso hice yo. Por eso es que la economía creció al 9%, por eso es que la pobreza se reducía al 4%. El expresidente de la República confundió, no sé cómo o qué aprendió de economía, pero él mezcló la economía con la política, con la ideología y se endeudó. Por ejemplo, yo me endeudé en el Fondo Monetario Internacional a menos del 2%. El presidente Correa se endeudó hasta al 10%. Entonces, ¿qué es mejor para el país? Por conceptos ideológicos, endeudarse al 10%, dando una garantía como la que dio el presidente del petróleo, y ellos nos cobraban un interés del 10% y nadie sabía qué se hacía con la plata, y bajo el concepto de soberanía se robaron la plata, dilapidaron la plata. En cambio, cuando uno hace un crédito a los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, le dan el crédito para un proyecto definido y le dan por partes y le van controlando. No hace como la China. La China hace como Ahora, el coronel, puchero que incluso- le entrega la plata, incluso- y luego el presidente se compró aviones, viajó, compró conciencias, dilapidó la plata y ahora la tenemos que pagar nosotros. Y esas son las consecuencias por las cuales la economía no crece, por las cuales nadie quiere invertir en nuestro país. No hay confianza. Ahora, coronel, después de todo este tiempo, su gobierno, los gobiernos que vinieron después, se han generado múltiples acuerdos comerciales, acuerdos monetarios, pero que no han mostrado una salida a la economía del país. Durante 10 años tuvimos un precio del petróleo bastante alto que benefició para el gasto y la inversión que se generó, pero que hasta la fecha se han generado también procesos de corrupción. ¿Cuál es la salida que usted ve a los procesos, a los hechos de corrupción, que incluso en su gobierno se lo acusaba a usted y a otros de sus funcionarios? Claro, muchas cosas se dijeron. El presidente Correa decía Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, vota todo 3 para robar otra vez. Pero miren cómo es la justicia divina de perfecta en cuanto a los tiempos. El corrupto de Lucio está aquí en el Ecuador. El corrupto de Lucio vino a la cárcel, al penal García Moreno, a dar la cara, como debe hacer un presidente de honor, un presidente honrado. El cobarde de Lucio camina, como ustedes ven, he venido solito y muchas gracias por esta entrevista. Ni siquiera vengo con chofer, manejo yo mismo. Y vengo desde Carapunco, en donde estábamos en una reunión con algunos simpatizantes de Sociedad Patriótica. Mientras que el valiente, el honrado del expresidente está prófugo de la justicia y él hizo lo contrario a lo de Lucio Gutiérrez. Yo renuncié a 3 asilos. Renuncié al asilo político en Brasil, al de Perú y al asilo en Colombia. Y vine al penal voluntariamente a dar la cara. En cambio, Correa hizo lo contrario. Pidió asilo para no venir a dar la cara. Pero, Coronel, ecuatorianos, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Coronel, vamos a recordar un poco, vamos a regresar en la historia y yo quisiera preguntarle si usted realmente cree que va a contar con el voto de los ciudadanos. Usted fue derrocado, usted no terminó su periodo como presidente. ¿Cree que el Ecuador va a darle la confianza y va a darle el voto esta vez? A ver, primero, yo estoy totalmente tranquilo. Yo ya fui presidente del Ecuador y muy posiblemente cuando yo me muera, ahí van a reconocer, inclusive ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, que el gobierno de Lucio fue el mejor de toda la historia del Ecuador. ¿Por qué no terminó Lo su van periodo a reconocer. entonces? A Lucio Gutiérrez lo votaron, como dicen algunos escritores, por racismo y por venganza. Por racismo, porque decían no puede un indio. No fue por estar Abdalá en la Bucaram. presidencia. No fue por eso. Y No luego fue por también- cesar a la corte. No, esos fueron los pretextos. Mire, cuando conversaba con el presidente Hugo Chávez me decía, Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía, Chávez, estás loco, eso es dictadura y en dictadura nadie invierte. Chávez me decía, pero mira, Fidel Castro, controla los medios de comunicación, controla los medios de producción y está 50 años en el poder. Y le decía, mira, yo solo quiero quedarme 4 años, dejar las bases firmes para el desarrollo del país e irme tranquilo a la casa. Chávez ¿Fue culpa de los medios de comunicación entonces su caída? Chávez insistía
en que no firmen los acuerdos comerciales con la Unión Europea, con los Estados Unidos. Y desde ahí le decía, mira Chávez, la economía no se maneja ideológicamente ni políticamente, la economía se maneja técnicamente. Y le decía, Chávez, si tú no cambias de modelo, si tú no cambias tu forma de pensar, los que más van a sufrir son los pobres de Venezuela. Y qué pena que lo que yo le decía hace 13, 15 años a Chávez, ahora es una amarga realidad. Vemos cómo una diáspora de venezolanos han invadido los países de América Latina. Sí, Coronel, Ahora, pero mi pregunta era sí, si usted cree voy a que los contestarle. ciudadanos, los ecuatorianos, le darán el voto. Yo no podría decir si me darán o no me darán, eso hay que preguntarles a los ciudadanos. Pero ya que me preguntó, para que no quede corto este tema histórico, yo les sugiero a los amables televidentes, a los jóvenes que les encanta investigar, que se metan a la página web de los periódicos del mundo, El País de España, La Reforma de México, La Nación de Argentina, El Universo de la ciudad de Guayaquil, el día 11 de abril del año 2011 y el 24 de abril del año 2011, ahí se publica, y con titulares, Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. En el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso, esto se publica en El Universo, un mosaico peligroso financiado por Hugo Chávez con la participación de las FARC, con la participación de cubanos y terroristas ecuatorianos, así lo transcribe el periódico El Universo, en base a los cables de Wikileaks de Julian Assange, para derrocar a Lucio Gutiérrez. Y más abajo dice, el gobierno exitoso, lo dice Julian Assange, de Lucio Gutiérrez, era un obstáculo que había que retirarlo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI. Y el complot ideológico internacional, repito, lo dice Julian Assange, no lo digo yo. Pero el ¿quién es el complot señor Julian ideológico- Assange? ¿Qué credibilidad puede tener este personaje que vivió en la Embajada de Ecuador en Londres durante muchísimo tiempo? Como y lo 7 único años. y lo único Como que costa hizo del dinero después, ecuatoriano. según Así el es. canciller ha dicho, es destruir las paredes, hacer realmente Bueno, cosas que no podemos ni vejar a siquiera los funcionarios de nombrar, Estado. tratar Bueno. pésimo al personal que lo tenía ahí asilado. O sea, Mire, el señor, mire, sin ahora- duda, no es ahora- bien visto en nuestro país. ahora Usted no- lo menciona como si tuviera una Ahora- credibilidad enorme. Bueno, ahora no tiene credibilidad. Sin embargo, yo hablo de evidencias. Y es en esos cables de Wikileaks, al menos Correa le tenía mucha credibilidad, que le dio asilo durante 7 años. Ahora el En expresidente esos Rafael cables- Correa incluso mismo Otra aseguraba persona que no tiene y credibilidad, afirmaba el que él expresidente participó de Rafael los Correa. forajidos. Bueno, pero- los así denominados es. forajidos que Bueno. fueron los que le derrocaron del poder. Él sí es forajido, pues. Él sí. Él lo reconoció incluso. Claro, él mismo se autocalificó de forajido. Es que forajido significa delincuente. Forajido significa asaltante. Y ellos asaltaron el país. Según la Comisión Nacional Anticorrupción, Correa y su banda se robaron 35.000 millones de dólares. Y según funcionarios, me parece que del Banco Interamericano de Desarrollo, de algunos de estos organismos de crédito, el robo es de 70.000 millones de dólares. Pero déjeme, con esto termino. En esos cables de Wikileaks que se publican en algunos periódicos del mundo, se habla del complot ideológico internacional. Y parte de ese complot fue traerle a Bucarán para culparle a Lucio Gutiérrez y que algún sector de la oligarquía del norte de Quito salga a protestar. Y parte de ese complot fue el tema llamado de la Pichicorte, porque había que buscar algún pretexto para votarle al presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, y para que los generales tengan un pretexto y den el golpe de Estado, porque el golpe lo dieron los generales, con 3.000, con 5.000 personas, según Julian Assange. Yo pienso que podían haber más, 10.000, 20.000 personas. No se vota a un presidente, pues. Veamos lo que pasa en Venezuela, 2, 3 millones de venezolanos y no le pueden votar a Maduro. Lo que pasó aquí en octubre del año pasado, 30.000, 40.000 personas no le pudieron votar a Lenín Moreno, porque el pueblo no vota presidentes, los que votan son los generales, y los generales del mando del año 2005 son los responsables, primero de la crisis que está viviendo el ISFA, hasta hoy no pagan los sueldos en el ISFA, de la crisis que estamos viviendo en el hospital militar, de la crisis que está viviendo las Fuerzas Armadas y del saqueo que se ha realizado en el país de entre 35.000 y 70.000 millones de dólares. Y la economía que crecía al 9% con Lucio Gutiérrez, ahora la economía no crece. Entonces son estos temas los que hay que investigar un poquito más. Y mire, cuando yo voy al exterior, a veces me invitan a dar conferencias, la pregunta típica es, bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Por qué le votaron a Lucio Gutiérrez, del presidente? Porque ellos entran, pues no analizan los mejores índices de toda la historia del Ecuador, los tiene Lucio Gutiérrez, en todos los ámbitos, y a ese presidente lo votan.
En cambio, al presidente que destruyó la economía ecuatoriana, que destruyó la moral, la ética, la justicia, lo reeligen. Entonces, son temas que hay que analizarlos profundamente, sobre todo para no cometer errores. Y ahora, contestándole la pregunta suya, mire, yo ya fui presidente del Ecuador, gracias al apoyo de muchos de los que nos deben estar viendo, así que a mí no me quita el sueño ser presidente del Ecuador. La mía es una decisión cívica, es una decisión patriótica, porque al igual que ustedes, amo a mi país y realmente me duele en el alma lo que está sucediendo en el Ecuador. Lo mismo que hice el 21 de enero del 2000, cuando sacrifiqué mi carrera militar, cuando tomé la decisión, en lugar de reprimir al pueblo, unirme a ese pueblo, sabiendo que me podían hasta matar, sabiendo que terminaba mi carrera militar. Yo era el primero de mi promoción y yo tenía en 3 meses que salir en una misión diplomática con toda mi familia como agregado militar a los Estados Unidos, y todo lo sacrifiqué. ¿Por qué? Por amor al país. Es que así habemos muchos ecuatorianos como ustedes, como los que nos están viendo, que sacrificamos algo que amamos por algo mucho más importante que es nuestro país, que es nuestro pueblo. Coronel, nos vamos a una pausa en estos momentos y más adelante, si ustedes quieren conocer sobre las expectativas y las perspectivas que tiene el expresidente Lucio Gutiérrez en cuanto a economía, seguridad y otros temas de interés nacional, no se despeguen de la sintonía de la Nueva TV, aquí en su programa Frente a Frente. Frente a Frente. En la Nueva TV. Fue presidente de la República y ahora desea nuevamente llegar a Carondelet. Estamos en este frente a frente con el coronel Lucio Gutiérrez y queremos saber cuáles son esas propuestas de campaña. Empecemos con el tema seguridad. Hace muy pocos días en la capital una mujer fue asesinada por un extranjero y el objetivo de este hombre era asaltarla. El robo a personas en la capital ha incrementado en un 6%. ¿Qué piensa usted hacer para que haya más seguridad en el país, no solo en Quito? A ver, primero, la propuesta del Frente Amplio Patriótico Progresista en el tema económico, en el tema social, en el tema de seguridad, es de alguna manera tomar como modelo el gobierno de Lucio Gutiérrez. Obviamente los aciertos, mantenerlos y mejorarlos, y los errores que cometimos. Yo cometí muchos errores, especialmente en la parte política, en la parte de comunicación, que no tuve una adecuada estrategia de comunicación. Esos errores obviamente hay que superarlos. A ver, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Primero, volver a la ley para portar armas. Yo sé que esto es polémico, pero antes la teníamos y la delincuencia era mucho más baja. Pero era una situación distinta, coronel, recordemos eso siempre. Ahora la migración ha afectado a nuestro país, hay más de 400.000 venezolanos aquí, aparte de otros extranjeros que han hecho de la inseguridad elevado el índice de inseguridad. Porque son varias propuestas, ¿no? Primero, volver a la ley para portar armas, con los respectivos exámenes psicológicos, control de Fuerzas Armadas, etcétera. Armas para defensa personal. No es para que la gente ande por ahí, por las calles, mostrando las armas. Y armas de pequeño calibre, repito, no de manera indiscriminada, sino únicamente para uso personal. En segundo lugar, hay que cambiar esa legislación. Esa legislación actualmente favorece al delincuente. Y justamente lo que usted estaba mencionando, y lo hemos visto, si un policía mira que un delincuente le está asesinando a una mujer y si dispara, el policía se va preso. Si no dispara, también se va preso. Eso es lo que no podemos seguir manteniendo en el Ecuador. Hay que cambiar la legislación para que sea a favor justamente de la mayoría de la gente. Con respecto a esa invasión que hemos tenido de extranjeros, especialmente de hermanos venezolanos por la crisis terrible que yo le anticipé a Hugo Chávez hace 13, 15 años atrás, la propuesta nuestra, vamos a volver a poner el requisito del pasado judicial, como lo teníamos en mi gobierno, y que lo retiró Rafael Correa, para que entre todo el mundo, la gente buena, que es bien recibida en el país, los que vienen a conocer, a invertir, a hacer turismo, los que vienen a trabajar inclusive, pero lamentablemente están viniendo delincuentes a asesinarnos, a robarnos, no son todos, pero justamente para evitar que los delincuentes ingresen al Ecuador, pediremos el pasado judicial
El pasado judicial, para los que no están familiarizados con ese término, es el historial delictivo de una persona. Lo que antes había en el Ecuador, el récord policial. Entonces, un delincuente, sicario, ladrón, violador, narcotraficante, etcétera, no podrá ingresar al Ecuador. Pero coronel, insisto, hay más, hoy alrededor de 400.000 venezolanos ya aquí. ¿Qué va a pasar con quienes ya ingresaron y tienen antecedentes? ¿En su gobierno va a haber deportación? Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional bien equipadas, bien capacitadas, saldrán a hacer patrullajes permanentes en todas las ciudades del país para pedir la identificación. Tendrán una computadora con los datos que pediremos a los países amigos, a los países vecinos, y todos los delincuentes internacionales serán deportados a sus países. Y también se pueden detectar delincuentes ecuatorianos, tendrán pues que ir a los centros de rehabilitación. Hay la propuesta de construir algo así como granjas agrícolas, talleres de carpintería, de metalmecánica, etcétera, para que los presos se rehabiliten, para que los presos adquieran una profesión. Pero eso ya existe, y luego, coronel. pero de alguna manera... Actualmente ya existe. Sí, pero no se la ha utilizado adecuadamente porque la cárcel se ha convertido en una escuela del delito, más bien se perfeccionan. Entonces, el ex vicepresidente Glass, por ejemplo, está terminando una maestría desde la cárcel, cumpliendo su sentencia de 6 años. Así es, pero yo voy un poco más allá, hacer granjas agrícolas, hacerles trabajar. Unos obviamente pueden seguir estudiando, otros pueden salir a trabajar para que generen recursos, para que no sean una carga para el Estado y una carga para la familia. Eso quiere decir que sean autosustentables los centros de rehabilitación social. Exactamente, con esa finalidad, porque si no, a ver, ¿qué pasa con los del gobierno anterior? Los del gobierno anterior se robaron la plata, unos pocos están en la cárcel y nos sigue costando a los ecuatorianos, y eso no puede ser, pues. No podemos los ecuatorianos seguir pagando a los presos. Ahora, hay coronel, que buscar una salida, como la que usted menciona, debe ser eso autosustentable, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Coronel, usted puntualizaba algo muy álgido y muy polémico, lo que puntualizaba al inicio, el tema del porte, uso de armas de fuego. Esto es algo que incluso en los últimos meses, en las últimas semanas, a través de redes sociales, muchas personas han mencionado y han solicitado de que las leyes se reformen para esto. ¿Pero usted no cree que esto incentivará o acrecentará la violencia en nuestro país? Porque los hechos delictivos se han convertido del simple arranche de un celular, de un par de aretes, a hechos delictivos que se han convertido en asesinatos por robar un celular o por robar una cartera. A ver, tenemos que ser en estos temas pragmáticos y no muy sentimentalistas, porque la situación es dramática, la situación de inseguridad es terrible, uno ya no puede estar seguro ni en la casa, porque se meten a la casa, le roban y si uno pone resistencia le matan. Entonces no podemos continuar impávidos ante esta inseguridad, y es por eso que nuestra propuesta, yo sé que es polémica, yo sé que algunos van a estar en contra, pero tenemos que buscar darle seguridad a la mayoría de ecuatorianos. Y en mi gobierno había la ley para portar armas y la delincuencia era tolerable y no había esa violencia con lo que hoy actúa la delincuencia. Hoy no solamente le roban, hoy le matan y también le roban. Antes el sicariato era muy esporádico y nos asustábamos cuando nos enterábamos que a lo mejor en Guayaquil, a lo mejor en Manabí había un caso de sicariato. Ahora es todos los días y eso es lo malo que nos estamos acostumbrando y no podemos acostumbrarnos a que les maten a nuestros compatriotas y muchos de los sicarios son extranjeros. Entonces hay que tomar medidas y una medida preventiva disuasiva es que las personas puedan tener armas, por ejemplo, en su casa y la puedan usar, porque actualmente hay permiso para tener armas, pero el arma tiene que estar desarmada, sin munición o sin balas, como se dice en el ambiente civil, y no se puede usar, no se puede disparar. Hay que cambiar esa legislación para que la gente pueda actuar en defensa propia. De esa manera, los sicarios van a tener algo más de recelo, van a ser disuadidos de actuar con total ventaja como actúan en la actualidad. Y si no me equivoco, en aquella época de su gobierno los índices de muertes por accidente o uso de armas de fuego no era tan alto. Exactamente. Y la gente tenía armas de fuego en su casa, en su poder. Así es, porque no se le puede dar el arma a toda la gente. Por eso hay los exámenes psicológicos. Personas que están capacitadas para tener un arma, pues se le entrega esa arma y Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizan el control permanente de que
haya buen uso de esa arma. Esa arma es para una actitud disuasiva, defensiva, no es para salir pues a asaltar O a estar mostrando en la calle. o estar mostrando en la calle exactamente. Coronel, por cuestiones de tiempo queremos seguir abarcando más temas. ¿Qué otra medida tomaría por el tema de la seguridad dentro de su gobierno de llegar a Carondelet? Otra decisión polémica que nosotros proponemos es eliminar esa tabla de consumo de drogas, porque cuando uno recorre, ya no solamente es en Guayaquil, en Machala, uno recorre los alrededores de Quito, vengo recorriendo Ambato, Riobamba, en mi ciudad, en el Tena, el consumo de drogas es terrible y nadie puede hacer absolutamente nada porque es una ley. Y los muchachos, una vez que caen en las garras criminales de la droga, para tener droga hacen cualquier cosa, roban y hasta asesinan. ¿A quién Así responsabiliza usted del aumento del consumo de drogas en nuestro país, sobre todo en los últimos años? Fue una política del gobierno anterior, que comenzaron con el cuento de que por soberanía no se continuó con el acuerdo para que los norteamericanos, desde la base ecuatoriana de Manta y utilizando la tecnología, nos ayuden a combatir el narcotráfico. ¿En su gobierno volverían los norteamericanos a tener la base de Manta? ¿A No hay casarse cómo, con no hay los cómo americanos? no hay cómo porque la Constitución lo prohíbe. Pero sí hay alternativas. Cuando hay voluntad política, cuando se quiere combatir el narcotráfico, se lo puede hacer. Porque la tecnología no solamente tiene Estados Unidos, esa tecnología tiene otros países, amigos ecuatorianos, de los ecuatorianos, Israel, países europeos. Entonces, se puede traer esa tecnología y no necesariamente instalarla en una base militar, puede estar en algún otro lugar, en algún edificio particular, privado. El tema es combatir la delincuencia, pero en el gobierno anterior fue una política, eliminaron el convenio que se tenía para que desde la base de Manta los norteamericanos nos ayuden a combatir el narcotráfico. Segundo, se compraron radares chinos que no servían absolutamente para nada, con la intencionalidad de dejar desguarnecidas las fronteras ecuatorianas para que las narcoavionetas ingresen al Ecuador con droga y salgan con droga. Y solo nos enteramos cuando una narcoavioneta se cae. Tercero, el expresidente dio el indulto a 2.000 mulas del narcotráfico, las sacó de la cárcel. ¿Por qué cree usted entonces que el expresidente Rafael Correa hizo todo esto? Porque ¿Él tenía algún nexo con el narcotráfico? Siempre protegió a los de las FARC, siempre era una política, es que era un compromiso. Si ustedes revisan el periódico El Universo del 22 de abril del año 2011, el titular es Hugo Chávez y las FARC financiaron la campaña de Correa. Entonces no lo digo yo, no me estoy inventando, yo hablo con evidencias. ¿Qué es lo que está diciendo usted con todos estos ejemplos? Lo que estoy diciendo que fue un compromiso asumido por Rafael Correa con las FARC. Por eso se terminó el convenio del conocido como de la base de Manta. Y por eso vinieron los problemas después, cuando hubo el atentado en Mataje, el tema de los Exactamente, periodistas. Por eso había un corredor en la provincia de Esmeraldas para que por ahí el Huacho había pagado ni sé cuántos millones de dólares, tenían un corredor liberado por donde sacaban la droga hacia México y hacia los Estados Unidos. ¿A quién pagaron esos millones de dólares, coronel? A las autoridades del gobierno anterior, esto es público. El momento que cierran ese corredor, cierran la frontera, Huacho reacciona, Huacho reclama y Huacho asesina, me parece que a 7 ecuatorianos. Si usted llega a ser presidente, ¿judicializará a todos los responsables de estos hechos en la frontera? Por que usted supuesto, puntualice en este momento. Por supuesto, tiene que acabarse la impunidad. Este gobierno es cómplice de la corrupción del gobierno anterior y es cómplice porque no hace absolutamente nada por cobrar la plata que se robaron, con la mentira de que faltan leyes. Ecuatorianos, yo fui presidente hace 15 años y hace 15 años recuperamos como 1.000 millones de dólares de los banqueros corruptos y de los empresarios corruptos que con el salvataje bancario y el congelamiento bancario nos robaron a los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo es que yo sí puedo cobrar la plata y ahora dicen que faltan leyes? Lo que pasa es que ustedes no tienen lo que a mí me sobra, voluntad política. Porque cuando uno tiene las manos limpias, pero de verdad, pues, limpias de corrupción, limpias de sangre, limpias de droga, uno se actúa. Y cuando se ama a su país, como lo amamos nosotros,
Obviamente pues que no es que nos faltan leyes, aquí sobran leyes, lo que no hay es voluntad política para cobrar la plata a los que se robaron. Coronel, ¿qué medidas adoptaría en su gobierno de llegar a Carondelet en el tema de desempleo? En el tema de desempleo tenemos propuestas asimismo concretas, pragmáticas. La primera, ¿y por qué les digo esto? Porque un presidente, en el momento que se siente en el poder, que es lo que hice yo la primera vez, uno lo único que tiene que hacer es levantar la vista y mirar qué están haciendo los países que crecen en el mundo. Entonces hoy hay que ver qué hizo Hong Kong para crecer, qué hizo Singapur, que antes era tan pobre o más pobre que el Ecuador, para crecer, qué hizo Suiza, qué hizo Holanda, qué hizo Bélgica, y para no irnos muy lejos, qué hizo Panamá. Panamá, 30 años atrás, al menos yo conocí Panamá de cadete, fui a Panamá, no podíamos salir más allá de las 7 de la noche por la delincuencia que había en Panamá. Disculpe que lo ponga acá, el Ecuador está acá arriba, Panamá estaba acá abajo. Panamá estaba acá abajo, era más pobre que el Ecuador. Han pasado 30 años y Panamá está acá arriba. Nos lleva varios años de ventaja. Muchísimas gracias. ¿Qué implementaría? Muchísimas gracias. Coronel, entonces, una vamos... cortesía de nuestros amigos del mercado artesanal muchas para gracias. acompañar esta tarde tan bonita que nos acompaña, muchas gracias. para poder disfrutar. Y fría además. Y fría, Salud, que está haciendo un salud, poquito ya de salud. frío, y sobre todo para conversar de temas importantes Salud, que el claro. Ecuador necesita. Coronel, algo muy Entonces importante, voy a y para que, contestar por qué es para que importante. culmine su puntualización, Sí. y pasamos a otro tema. A ver, esos países se convirtieron en lo que se llama centros financieros internacionales. Entonces la propuesta nuestra es convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca internacional, banca europea de Estados Unidos, banca del Asia, y junto con la banca vengan 100.000, 200.000, ojalá 300.000 millones de dólares, una inmensa masa monetaria que hará tal presión en la economía ecuatoriana que los intereses de los préstamos van a tener que bajar a niveles internacionales, 4 o 5%, pero, coronel, y no del 18 y 20% como están ahora. Usted ya mencionó que no hay confianza de la empresa privada extranjera. ¿Cómo van a venir? ¿Cómo generamos confianza? Es que esto, si es que hay un presidente honrado... O sea, ¿usted cree que el tema es simplemente cambiar el presidente, así de por fácil? Supuesto, sacar por al presidente pues. Lenin y poner a Lucio Gutiérrez y con eso se genera confianza. No solamente a Lucio Gutiérrez, puede haber una mujer. Hay tantas mujeres como usted, honradas, patriotas. Eso es lo que se necesita, alguien que genere confianza. ¿Por qué entonces en mi gobierno se invertía en el Ecuador más que en Colombia, más que en el Perú? ¿Por qué se invertía en mi gobierno más que en Chile, más que en Argentina? Usted apunta... Éramos el tercer país que más inversión extranjera recibió de América Latina. Es que los mercados internacionales ven, pues también así como nosotros, como el presidente del Ecuador tiene que estar mirando qué países crecen en el mundo, igual pues el mundo está mirando, las empresas miran, a ver, ese gobierno es corrupto, no invierto. Ese de acá es más corrupto, peor, no invierto. Por eso es que hoy el Ecuador es de los últimos países en recibir inversión. Pero usted no tratemos de inventar el agua tibia. ¿Usted cree que en 4 años va a cambiar esa imagen de Ecuador que lleva más de 10 años? Mire, en 6 meses se cambió la tendencia en el Ecuador. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, la economía estaba por explotar, no había un centavo para nada. Se pagaba, la planilla de luz subía todos los meses. De pronto entra Lucio Gutiérrez y la planilla de luz no sube, más bien baja. Todos los gobiernos dejaban déficit. Coronel. Al próximo, de pronto Lucio Gutiérrez deja dinero ahorrado. Todos incrementaron la deuda. De pronto Lucio Gutiérrez reduce de aproximadamente 15.000 a 12.000, 13.000 millones de dólares. Entonces, aquí lo que debe cambiar es el hombre. Lo que debe cambiar es, o mejor dicho, el ser humano, hombre o mujer, con la intencionalidad, con la voluntad de lucha, con la voluntad política, para servir al país y no para llenarse los bolsillos. Entonces, mire, el momento que vengan esos 100.000, 200.000 millones de dólares, habrá recursos para financiar el desarrollo de la agricultura, que hoy está abandonada. Ahí vamos a generar empleo, para desarrollar la agroindustria, desarrollar el turismo, desarrollar la pesca, desarrollar la tecnología, para que haya educación y salud de calidad. Habrá recursos para la vivienda, y la vivienda es otro de los sectores de la economía que mueve la economía ecuatoriana. Y si lo ve tan fácil, ¿por qué no le da la idea al actual presidente para que en conjunto trabajen y haya todos esos beneficios que usted menciona? Les he dado muchísimas ideas. Le vengo diciendo, presidente Moreno, cobre la plata que se robaron. No nos mienta que faltan leyes, cobre la plata que nos robaron y demuestre
que usted no es cómplice y demuestre que usted no tiene nada que ver y demuestre que usted no tiene rabo de paja, pero no cobra, sigue la misma politiquería, siguen cogobernando la vieja partidocracia política, siguen sirviendo a las oligarquías ecuatorianas. Este gobierno, al igual que el anterior lo hizo por 2 ocasiones, condonaron entre capitales e intereses de capitales 4.500 millones de dólares. ¿A quiénes? A los más ricos, a los banqueros, y les condonan decenas de millones de dólares a las empresas telefónicas, a las empresas petroleras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Están gobernando para los más ricos, por eso los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Coronel, aquí se usted necesita nuevamente un gobierno de pueblo, un gobierno que represente a la mayoría de la clase media, somos del 80, el 85%. Entonces, el problema y la tragedia nacional es que los presidentes corresponden a ese 10, a ese 15% de la oligarquía de la élite. Ellos gobiernan solo para ellos y podríamos hacer un pequeño recuento de la historia triste de la economía ecuatoriana. Tenemos la sucretización de la deuda, el salvataje bancario, la dolarización, estas remisiones o condonaciones de deudas a los más ricos. ¿Y quiénes pagan? El pueblo. Por eso le decía, a Lucio le votaron por racismo y por venganza. Por racismo, porque decía que un indio, un cholo, no puede ser presidente del Ecuador. Y por venganza, porque yo no les dejé meter las manos sucias y corruptas a esta oligarquía en los contratos petroleros, en los contratos telefónicos, en la construcción de carreteras. Por eso es que mi gobierno no tiene un ministro preso, no tiene un ministro prófugo por ladrón. Todos los gobiernos, social cristianos, de izquierda democrática, Sixto Durán, el anterior ni se diga, el actual, todos tienen ministros presos o prófugos por ladrones, por corruptos. El único que no tiene es Lucio Gutiérrez, y por eso le votaron a Lucio Gutiérrez, por venganza. Si no, a ver, encontremos una razón. Y hablando de su administración, cuando fue presidente, Ivonne Baqui acaba de ser nombrada como embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. Ella también fue parte de su gobierno. Exactamente, fue parte de mi gobierno, y no tengo más que desearle éxito por el bien del Ecuador, por el bien del gobierno. Mire, como funcionaria, como diplomática. Y yo, al igual que la mayoría de ustedes, lo que quiero es que el gobierno tenga éxito, porque si el gobierno de Lenín Moreno tiene éxito, es la felicidad de los ecuatorianos. Pero ¿realmente en su gobierno hizo algo? Sí, es una mujer pues que conoce mucho, que tiene muchas amistades, que tiene muchas influencias, y puede ser muy positiva para el actual gobierno. Recordemos que en mi gobierno, en el año 2004, se hizo el concurso Miss Universo, que es el tercero más visto en el mundo. El primero es el Campeonato Mundial de Fútbol, el segundo son los Juegos Olímpicos, el tercero es el concurso Miss Universo. Y el que tenía la franquicia del concurso Miss Universo era el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces se generó una amistad. Yo también alguna amistad con Donald Trump. El concurso Miss Universo muy criticado. Muchos dicen en las redes sociales, precisamente al conocer de esta entrevista, que todavía el Ecuador sigue esperando esos miles de turistas que se prometieron cuando se anunció que este concurso iba a ser realizado acá en nuestro país. ¿Hubo más gasto que beneficio? Mire, los hombres siempre criticamos lo que no somos capaces de hacer. Y a ver, los otros gobiernos, ¿por qué no han hecho algo como hizo Lucio Gutiérrez? Como no lo pueden hacer, se ponen a criticar. También hubo pauta en el Super Bowl, es algo muy similar. Exacto. El concurso ¿cuánto ganó el Ecuador y cuánto invirtió? Con nosotros se incrementó el turismo en un 32%. Le conocieron al Ecuador en todo el mundo. Se pasaron durante 12 minutos las bellezas de las 4 regiones del país. La Amazonía. ¿A qué costo? ¿Cuánto invirtió su gobierno para el Miss Universo? A un costo de 14 millones de dólares. Se recuperaron más de 9 millones de dólares. Y el costo en definitiva fue de menos de 5 millones de dólares. Y se le dio al Ecuador en todo el mundo. Comparemos con lo que gastó el gobierno anterior. Solamente en sacar 30 segundos una propaganda en un campeonato en el Super Bowl en Estados Unidos, se gastaron como 3 millones de dólares. En hacer creo que una página web así mismo como 3 millones de dólares. El actual gobierno se acaba de gastar 2.400.000 dólares en contratar a un circo. Entonces, eso es botar la plata. El concurso Miss Universo, repito, es el tercero más visto en el mundo ecuatoriano. Lo que pasa es que todos le criticaban. Pero cuando fue transmitido aquí en nuestro país, ¿cuántas personas lo vieron? Pues. Mire, lo que pasa es que como a Lucio Gutiérrez no le pueden decir ladrón, aunque Correa sí me decía, no me puede decir corrupto, vago, que la economía estuvo mal, entonces inventaron y multiplicaron los errores que yo cometí. Que el nepotismo, ¿fue un error el Miss que Universo? La familia, que el Miss Universo. No fue un error, fue uno de los aciertos de mi gobierno.
el concurso Miss Universo, nos conocieron en todo el mundo y repito, es un evento que necesita capacidad, que necesita organización y el Ecuador demostró que sí lo puede hacer. ¿Por qué los otros gobiernos no lo han hecho? Y se dedican solo a criticar, porque no son capaces de realizar. Pero mire, en la parte económica, algo también muy importante, vamos a disponer en el presupuesto del Estado inicialmente una línea de crédito de $1.000 millones para dar créditos al 0% de interés a los campesinos, agricultores, indios, afroecuatorianos, cholos, mujeres trabajadoras, madres solteras, emprendedores, microempresarios, jóvenes que se gradúan de la universidad y no le dan trabajo porque dicen que no tienen experiencia. Pero también personas como usted, mayores de 30, 35 años, ya no les quieren dar trabajo. Para ellos serán estos créditos al 0% de interés, sin otro requisito que presentar. ¿Y de dónde va a sacar ese proyecto. dinero para hacer estos créditos? Ya voy allá, y buena pregunta. Sin otro requisito que el proyecto productivo que lo hará el gobierno hará 100, 150 modelos tipo de proyectos, de emprendimientos en agricultura, turismo, artesanía, etcétera, etcétera, y un año, y hasta podrían ser 2 años, no pagarían el capital, 1 año y hasta 2 años de gracia, hasta que el emprendimiento comience a generar recursos, ¿De dónde va a y sacar se el elimina la central de riesgo. Justamente eso va en el presupuesto del Estado. Y vamos recuperando la plata a los ladrones, a los que se robaron, iremos incrementando este presupuesto, esta línea de crédito. Eso va a estar en el presupuesto, $1.000 millones en el presupuesto, recortando los gastos, las famosas comisiones, Volveremos a la las austeridad si consultorías. usted llega a ser otra vez presidente. Volveremos a la austeridad, pues si en mi gobierno no compramos ni un triciclo, no compramos coronel, ni una bicicleta, Nos vamos ni el a presidente, una pausa ni los en estos ministerios. momentos, coronel. Vamos a hacer un pequeño corte con una pregunta para usted, coronel, y que más adelante nos la va a responder. Usted sacó a un gobierno a través de un golpe de Estado y a usted le sacó un golpe de Estado. Más adelante la respuesta de qué opina sobre la protesta social el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, aquí en Frente a Frente a través de la Nueva TV. Frente a Frente en la Nueva TV. Regresamos en este Frente a Frente con Johanna Cañizares y Daniel Borja esta tarde con el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Y la pregunta, la cuestionante que le impusimos A ver, antes del ecuatorianos, corte. sí, es una pregunta histórica y sobre todo para los jóvenes. Miren, jóvenes, lo que hicimos el 21 de enero del 2000, sacrificar nuestra carrera militar, algo que amábamos y todavía amo, es lo más maravilloso que he realizado en mi vida, porque no puede haber cosa más excelsa que sacrificar algo que uno ama, algo que es de uno, por luchar en beneficio de nuestro pueblo. Y a usted lo sacaron también con un golpe de Estado. Nos habían robado más de $8.000 millones. Pero ecuatorianos, hay que investigar un poquito más. Ojalá para el 20 de abril yo saque mi segundo libro, en donde les recuerde al pueblo ecuatoriano que nuevamente los que dieron el golpe contra el presidente Yamil Mahuad fueron los generales. Nosotros con el pueblo indignado nos tomamos el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se nombró una Junta Cívica de Salvación Nacional, cívica,
Este rato podemos de aquí armar una junta cívica y podemos lanzar algunas propuestas y proclamas, pero es una junta cívica, no es algo legal, no es algo que entre en funcionamiento. Y a mí me nombraron presidente de esa junta cívica, pero mientras estábamos en el Congreso, los generales se aprovecharon de la situación. Por favor, revisen los archivos de los medios de comunicación. Aproximadamente 2:30, 1 de la tarde. Pero usted fue dice el que general. ya nos dijo que mentían decirle. los medios. No, yo no digo que no, jamás he dicho eso. Nos dijo que Jamás. que no hay que confiar en los medios de No, comunicación. ¿cuándo dije eso? Revisemos Cuando esto. empezamos la entrevista. No creo que diga una cosa de esa naturaleza, y si lo dije, pues fueron, como alguien mencionó, mis palabras más allá de lo que estaba pensando. Entonces, rectifico si dije eso. Algunos medios, cuando hubo el golpe en contra de mi gobierno, algunos medios estuvieron impulsando el golpe de Estado. Pero volviendo al tema mientras nosotros el 21 de enero del 2000 estábamos protestando dentro del Congreso Nacional, entre las 12 del día, 1 de la tarde, el general Carlos Moncayo, hermano del general Paco Moncayo, fue donde el presidente Yamil Mahuad a decirle que los generales, que el mando militar le quitaba el respaldo al presidente Mahuad. En ese rato se cayó el presidente Mahuad. Si en este momento sale un coronel y un grupo de capitanes a protestar en la Plaza Grande contra el presidente Lenín Moreno, abajo Lenín Moreno, cobre la plata que se robaron, aclare si usted tiene o no tiene nada que ver en el caso INAPAPER, etcétera, etcétera, no se va a caer el presidente. Tal vez le metan preso a ese coronel por reclamar, pero si el jefe del Comando Conjunto en este rato le quita el respaldo al presidente Lenín Moreno, en este rato se cae Lenín Moreno. Entonces, volviendo al tema, nosotros no dimos el golpe de Estado, Lucio Gutiérrez no dio el golpe de Estado, dieron los generales de esa época. Y una vez que le quitan el respaldo, que dan el golpe de Estado en contra del presidente Yamil Mahuad, con el pueblo de Quito fuimos al Palacio Nacional. Y en el Palacio Nacional, la Junta Cívica de Salvación Nacional la convierten en un triunvirato civil-militar. ¿Y qué les digo yo? Les agradecí y les dije pues que yo no estoy para tomar el poder a la fuerza, que únicamente yo actué por civismo, por patriotismo, y que yo me retiraba a mi casa. Entonces asumió el cargo el general Carlos Mendoza, y el general Carlos Mendoza, con los otros integrantes de ese triunvirato, me nombraron ministro de gobierno. Nuevamente renuncié con el mismo argumento de lo que he vencido, porque yo no fui a tomar el poder, yo fui a protestar. Coronel, porque nos habían robado 8.000 millones de dólares. Se nos acaba lamentablemente el tiempo y queremos consultarle qué piensa usted del paro nacional, esta protesta indígena que dejó millonarias pérdidas al Ecuador. ¿Usted está de acuerdo con esta manera de protestar? A ver, de violencia, que se destruyeron instituciones públicas de control, con prácticamente direccionamientos de incluso medios de comunicación. Yo personalmente lo he leído varias ¿Está usted de acuerdo? Completamente de acuerdo con la protesta indígena, con el levantamiento indígena contra un gobierno corrupto, porque ¿cómo podemos apoyar que un gobierno condone deudas, intereses de deudas por 4.500 millones de dólares, y luego querían cobrarle al pueblo, a los más pobres, quitando el subsidio a los combustibles, que técnicamente puede ser una medida adecuada, pero éticamente era totalmente rechazable. Ahora, de acuerdo con la protesta, y de otros boletines de prensa como Sociedad Patriótica apoyamos esa protesta, pero también condenamos los actos de violencia, los saqueos ocasionados por infiltrados que decían que eran financiados por el expresidente prófugo de la justicia. Son dos cosas diferentes. De ser presidente, ¿usted mantendría el subsidio al combustible o lo quitaría? A ver, ese es un tema que yo no entiendo cómo en el año 2020... Pero yo le pediría una respuesta por cuestión de tiempo, si lo mantendría o lo eliminaría. Ya, voy a hacer rapidísimo. En el año 2020, cuando estamos llegando ya a Marte con satélites, con sondas, aquí no pueden controlar el contrabando. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Establecer una tarjeta inteligente para que el pueblo ecuatoriano, los que tienen vehículos, los que tienen barcos, los que tienen tractores agrícolas, maquinaria pesada, a través de una tarjeta inteligente reciban un cupo de combustible subsidiado. Pero pasado ese cupo hay que pagar a precios internacionales, de tal manera que se acabe de raíz el contrabando
y los extranjeros que vienen a comprar en Tulcán o que vienen a comprar en Huaquillas no puedan beneficiarse de un esfuerzo y un sacrificio de los ecuatorianos. Eso lo vamos a resolver utilizando la tecnología, por el amor de Dios, año Coronel, 2020. Coronel, el señor Raúl López, visitante de aquí del Centro Comercial Artesanal de aquí de la ciudad de Quito, nos va a dar dos preguntas. Si usted llegaría a ser presidente nuevamente, ¿sería capaz de crear una ley que a todo político corrupto se le envíe a la cárcel para que ellos se defiendan dentro de la cárcel o fuera de la cárcel? Eliminar estas figuras políticas de que se pueda defender en la libertad, pese a que existen tantas pruebas, algo que cuestiona incluso la fiscal general del Estado cuando dan medidas sustitutivas a personajes de la política, que incluso hay grabaciones, hay transferencias. ¿Estaría de acuerdo usted con eliminar o hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal profunda? Por supuesto que sí. Y yo he dado muestras, no solamente son palabras, esto no es politiquería, porque a las personas, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Analicemos qué han hecho otros presidentes y qué hizo Lucio Gutiérrez. En mi gobierno hubo 5 banqueros presos. El señor Aspiazu, el señor Landes, el señor Lañado, el señor Guerrero y el otro creo que era de Cuenca. Hubo el golpe de Estado y a los 5 banqueros los sacaron libres, y los $1.000 millones que Lucio Gutiérrez cobró a través de la AGD echaron tierra en la AGD y no han cobrado un centavo más. Hasta ahora hay ecuatorianos perjudicados por el robo de los banqueros. Entonces, por supuesto, yo he dado muestras, o sea, con hechos, de que lo que dice el señor hay que hacerlo, y hay que traerles a todos los señores que están en el exterior, al señor Correa. Señor Correa, una vez más, sea varón, venga y dé la cara como hizo Lucio Gutiérrez. Venga y demuestre aquí su honradez, y demuestre aquí lo que usted dice, que es un perseguido político, y deje de engañar al pueblo ecuatoriano. La siguiente pregunta, y que esta le importa mucho a los jóvenes de nuestro país. De ser presidente nuevamente, ¿qué haría con la prueba Ser Bachiller? Eso también hay que eliminar. ¿Por qué? Miren, y también con ejemplos. Yo soy nacido en Quito, pero viví desde niño en el Tena. Me eduqué en la Escuela Santo Domingo Sabio, fiscal de pueblo, hombre de pueblo. Me eduqué en el Colegio San José, fiscal o fiscomisional. También igual, pues hombre de pueblo, mis padres pobres. Vine a la ESPE, entré al curso de nivelación que se llama el prepolitécnico. Me nivelé, obviamente al principio quedaba boquiabierto a los estudiantes de los mejores colegios de Quito. Me nivelé y después, compatriotas, no solamente fui el mejor graduado de la Facultad de Ingeniería Civil, sino soy el mejor graduado de toda la ESPE. En esa época era presidente el doctor Rodrigo Borja y me condecoró. Entonces, estos ejemplos de esta historia vivida, personal, la tenemos que aplicar en beneficio especialmente de los jóvenes que vienen de las escuelas rurales, que vienen de los colegios de provincias y que no están al nivel de los colegios de la capital o de los colegios privados. Eliminar el bachillerato unificado y volver a las especialidades es algo muy necesario para la educación, porque los chicos de actualmente salen con conocimientos muy básicos para ir a la universidad. Así es, hay que hacer una verdadera revolución educativa, comenzando por el tema de cimentar los valores éticos y morales, porque no sacamos nada con tener sepulcros blanqueados, bien preparados, con maestrías, con PhD, pero por dentro vacíos, sin valores. Llegan a algún cargo público a robar. Entonces necesitamos gente con valores. Desde ahí debe comenzar la reforma educativa y luego sacar una serie de materias que no sirven para nada e ir desorientando ya desde el colegio al que quiere ser ingeniero, pues que estudie materias relacionadas con ingeniería, el que quiere ser médico igual, y que le dejen al joven que escoja libremente su carrera. No se le puede obligar con esos puntajes que se inventaron ahora, y mucho menos cuando una familia tiene 2 hijos, al uno le mandan a estudiar en Loja, al otro le mandan a estudiar en Tulcán. Eso no puede ser. Volviendo Eso tiene al que tema terminarse. electoral, coronel, quisiera saber qué piensa usted de Jaime Vargas. Él ha dicho que también que sueña con ser presidente de la República, lo dijo aquí en este espacio. ¿Qué piensa usted de él? ¿Cree que es un fuerte con el movimiento indígena como cuando usted llegó a la presidencia? A mí me encantaría hacer una alianza con muchos ecuatorianos. ¿Cree que Jaime Vargas es un fuerte contendor? Yo pienso que, primero que todos los ecuatorianos por constitución tenemos el derecho a elegir
y a ser Lo elegidos. sabemos, pero puntualmente Jaime Vargas es un líder del movimiento indígena, el presidente de un movimiento importantísimo social como es la CONAIE, y tiene todo el derecho a participar y a llegar a ser presidente. ¿Cree ¿Lo usted que considera? lo va a ganar? Podemos estar de acuerdo en muchas de las cosas que ellos dicen. Yo hace un momento decía que apoyé y estoy de acuerdo con el levantamiento que ellos hicieron. Obviamente con otras podemos diferir. Y un pensamiento generalizado que no es un consejo para nadie, es que uno no puede ser extremista. Nuestro Frente Amplio Patriótico Progresista toma lo bueno de la izquierda y toma lo bueno de la derecha, porque nadie tiene la verdad absoluta. Uno tiene que ser pragmático en ciertos temas. Uno no puede ser cerrado a la banda, como dicen los jóvenes, y manejar ideológicamente un país, porque por encima de la ideología, y que muchas veces viene de otros países y que ha fracasado en otros países, decía, por encima de la ideología está el interés nacional, y uno tiene que gobernar defendiendo los altos intereses del Estado ecuatoriano. ¿Piensa que le puede ganar? Bueno, eso tendrá que decir el pueblo ecuatoriano. ¿Usted qué Yo tomé la decisión y yo pienso que puedo ganar el momento que la gente se entere de las verdades de lo que hizo Lucio Gutiérrez y no las mentiras que dijo el expresidente, ahora prófugo de la justicia, que decía Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, vota todo tres para robar otra vez. El momento que los jóvenes ingresen y revisen los datos reales del gobierno de Lucio Gutiérrez, los logros en economía, en reducción de la pobreza, en inversión extranjera, en producción diaria de petróleo. Está muy complicado porque en salud, el etcétera. interés en la lectura en el Ecuador es muy bajo, según los Bueno, recientes estudios, así que... Pero los jóvenes entran mucho al internet, revisan mucho, están siempre en las redes sociales y es ¿Y usted probable cuenta pues, que con se ello? enteren. En todo caso, como les decía, yo estoy totalmente tranquilo. Como les decía a mis hijas, que son las que más se oponen a que sea candidato, les dije, mis hijas, yo de todas maneras gano, esa es la diferencia con los otros candidatos. El único expresidente de la República es Lucio Gutiérrez. Recuerden Y la que están a experiencia punto- crea ciencia, Recuerden y que la están- experiencia crea sabiduría. Así que si no gano, yo me quedo tranquilo, porque igualmente gano, voy a estar con mi familia, voy a estar con mis hijas, y si es que gano, vamos a ganar todos, porque el Ecuador volverá a crecer al 8, al 9%, como creció conmigo. El Ecuador volverá a ser una nación grande y respetada en el concierto de las naciones del mundo, y no ejemplo de corrupción, y no ejemplo de risa, como lamentablemente ha sido en estos últimos 13 o 14 años. La debacle comenzó con el golpe de Estado. Desde el vicepresidente Alfredo Palacio comenzó el atraco. No solamente es en el gobierno anterior, es en el gobierno del vicepresidente Palacio, es en el gobierno del presidente prófugo de la justicia, y ahora se continúan robando la plata. Coronel, ¿qué piensa usted o qué le diría usted a los asambleístas que desean eliminar las pensiones vitalicias e incluso que esta reforma sea retroactiva? Es decir, que los anteriores presidentes de la República ya no reciban esta pensión. Mire, eso lo pueden hacer, me han preguntado varias veces, y les he contestado, yo no fui presidente para que mi foto esté en el Palacio de Gobierno. Por eso, si ustedes van allá, la única foto del Estamos hablando del expresidente... sueldo. Por eso, yo no fui presidente para que esté mi foto ahí, ni tampoco fui presidente para recibir un sueldo vitalicio. Lo pueden hacer, pero al mismo tiempo que esto lo quieren utilizar de manera política, sería igual o más importante, por ejemplo, que recuperen la plata robada. Por ejemplo, que le digan al presidente de la República por qué condonó 4.500 millones de dólares a los más ricos del país. ¿Acaso le pidió permiso al pueblo ecuatoriano? ¿Cómo así usted, presidente Lenín Moreno? ¿Cómo así usted, ministro de Economía? ¿Cómo así ustedes, asambleístas? ¿Cómo así se toman el nombre de los ecuatorianos y perdonan dinero que es del pueblo a los más ricos del país? Coronel, Primero vayamos por ahí y luego pues también a las pensiones vitalicias, pero también de todos. Aquí hay gente del ABC ¿Usted estaría que de acuerdo mataron, que en robaron que le y eliminen tienen la pensión pensiones, vitalicia? por supuesto, pero a todos pues. Aquí hay delincuentes que asaltaron, que mataron, gente del ABC que recibe pensiones vitalicias. Entonces, no le utilicen políticamente. Que nadie se entere, eliminen, pero que nadie se entere. Lo que sí quisiéramos enterarnos es que recuperen esos 4.500 millones de dólares con esa ley de remisión o condonación de intereses, porque ese es un robo. Ese es un atraco a la pobreza del pueblo Coronel, ecuatoriano. tenemos varios temas por cuestión de aquí. tiempo, vamos a avanzar. Tenemos una ánfora con varios temas que nos han solicitado nuestros televidentes Por favor, escojan. a través de las redes sociales. Vamos a escoger El 5 primerito, papelitos. El el más primerito, fácil. y Johanna da lectura al tema. Jaime Vargas, ya lo consultamos. consultamos, Ya Jaime dio su Vargas. opinión de Uno- Jaime Vargas. Otro, por Otro favor. papelito. Uno mal adentro, chocolateado.
Desempleo, ya tratamos este Tratamos tema el también tema del acá. desempleo. Vamos Otro, a por moverle un favor. poquito Más abajo. más abajo. Medios de comunicación, Radio La Luna. Es evidente, según lo que publica Julián Assange, pero aquí también se conocía que fue financiada por Hugo Chávez para incentivar el golpe de Estado. Y lamentablemente, pues algunos quiteños cayeron en ese error. Muchos con muchísimo derecho, porque así es la democracia, salieron a protestar. Pero la inmensa mayoría, así lo han dicho, no querían un golpe de Estado, querían cambios de actitud. Y les voy a decir algo. Hace unos 3 años di una conferencia al Club de Rotarios aquí en Quito, y entre ellos estaba el vicepresidente Blasco Peñareda Padilla, y él se paró y dijo, porque él participó como uno de los líderes del golpe de Estado, él calificó como el peor error histórico el golpe contra Lucio Gutiérrez, y él decía, es cierto, me decía el presidente Gutiérrez, como usted la economía crecía al 9%, hoy la economía no crece, hoy vamos para atrás. Avancemos con Y lo propio dijeron otras personas que estuvieron, pues, un periodista, Asdrúbal de la Torre, por ejemplo, también reconoció que fue un error histórico el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez. Coronel, el siguiente, infancia. ¿Qué se va a hacer en cuanto a la protección de los niños y niñas de nuestro país? El tema de violaciones, el tema del acoso sexual, algo muy álgido en los últimos meses. Así es. Tenemos que hacer realidad aquello que nos llenamos la boca diciendo la niñez es el tesoro de la nación, la El futuro niñez, de la patria. el futuro de la patria. Hay quienes desean que se implementen la pena de muerte. ¿Qué piensa usted de esto? En casos de violación a niños, por Así de ejemplo. drásticos como el Bueno. uso y porte de armas para defenderse en la Mire, casa. ¿Lo haría usted? Para los ladrones, todo, pero como se dice pues en el argot popular, mi religión no me lo permite, y yo soy cristiano, soy católico, y obviamente pues yo creo firmemente que el único que puede dar y quitarnos la vida es Dios. Lo que sí, hay que endurecer las penas, porque no pueden los violadores andar libremente por las calles, ¿Cadena especialmente perpetua para narcotráfico y violadores? podría ser cadena perpetua, por ejemplo, para los violadores, porque es algo realmente que yo no lo concibo, es algo terrible. Y para Yo el sé que- narcotráfico también, porque es un karma, un cáncer de la sociedad, mucho o igual de grave que las violaciones. Mire, voy a decir algo que puede sonar un poquito raro. Para el narcotráfico también endurecer las penas, no sé si cadena perpetua, porque de alguna manera el narcotráfico es consecuencia de los malos gobiernos, y yo también me incluyo, porque si habría alternativas, si habría trabajo, si habría inversión en el Ecuador, si los jóvenes podrían ingresar a la universidad y cuando se gradúen podrían trabajar, posiblemente no irían o no caerían en las garras del narcotráfico. Pero cuando uno conversa con los jóvenes, me dicen, mire, no me dejan entrar a la universidad, quiero trabajar, no hay trabajo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me piden 3 años de experiencia. Exacto. Nos falta un Entonces, papelito más. a ver, Con este concluimos, coronel. Ya tratamos la caída del poder. Otro, por favor, Vamos uno coronel. más para finalizar esta entrevista. El matrimonio igualitario u homosexual, coronel. ¿Qué opina A usted ver. de la diversidad en nuestro país? El tema que se generó en el año pasado y que ¿Está de incluso se acuerdo con la hablaba aprobación? de aprobación, adopciones con parejas de igualmente mismo yo sé sexo. que es un tema que les gusta mucho a los jóvenes, pero no puedo irme contra mis principios. Yo soy muy tolerante y a veces discutimos con mis hijas que son a favor de las libertades, del matrimonio igualitario, y yo también soy a favor de las libertades. A mí me encanta que les dejen a los jóvenes, hombres y mujeres, a tomar su decisión. ¿Está a en favor los del que- matrimonio igualitario? No. O sea, tolero, y si los jóvenes pues quieren casarse o unirse entre jóvenes, hombres y entre mujeres, es su decisión. ¿Adopción? Pero lo que no estoy de acuerdo es en que haya toda una campaña para inducir a los niños a la homosexualidad o al lesbianismo. Si después ellos deciden, sobre todo cuando sean mayores de edad a los 18 años, bueno, es su decisión, ¿Qué piensa es usted? su libertad. ¿Qué piensa usted de la adopción en parejas del mismo sexo? También yo pienso que no está bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de un niño. Si a mí me hubiera adoptado una pareja de hombres, de pronto hubiera dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué al frente el vecino es hombre y es mujer y le llama mamá y le llama papá? Entonces, Psicológica yo creo y que eso- culturalmente el Ecuador no está preparado para esto. mire, ese es un tema que por más que evolucione la civilización, hay cosas que no deben cambiar nunca, que son los valores. Podemos estar en el año 3000, 5000,
que los valores éticos, morales, cívicos, patrióticos son eternos. Esos no pueden cambiar. Lo otro puede cambiar. Un Debemos papelito ser más, tolerantes, coronel. debemos ser Un tema tolerantes, más estoy de acuerdo. Para cerrar esta entrevista. Gracias, coronel. Infidelidad. Sí, también es otro tema candente. En eso yo también soy muy abierto a la libertad. Y cuando conversamos entre amigos, y a veces dicen que no, que la mujer es infiel, yo les he dicho, a ver, como dice en la Biblia, lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y definitivamente en este tema yo creo que hay igualdad de derechos. Si el hombre le es infiel a la mujer tiene todo el derecho para serle infiel al hombre. Si el hombre es fiel a la mujer, entonces también tiene razones para exigirle fidelidad a su pareja. Yo El creo tema que de este es un femicidio y tema... todo esto va encajado con el tema de infidelidades. Mire, Maltrato a la mujer. Mire, el tema del maltrato a la mujer, el tema de la infidelidad inclusive, el tema de la violencia intrafamiliar, en gran medida es producto de la pobreza, del desempleo, del estrés Pero que se da a sufre el todo hombre. nivel social, Sí, coronel. pero se ha incrementado y ahí nuevamente es culpa de los gobiernos, yo también me incluyo, porque si habría trabajo para los esposos y a veces también para la esposa, la situación sería mucho más llevadera, pero el problema ¿Y también educación, arranca coronel? Porque también es un tema de educación. también con este Centro Financiero Internacional, que algunos lo llaman paraíso fiscal, habrán recursos para mejorar la educación. Hay que invertir lo más que podamos en educación, que esa es otra propuesta nuestra, porque los países que han crecido, que han desarrollado, son aquellos que han invertido más en educación. Entonces tenemos que ir allá y hay que abrir estas escuelitas rurales que se cerraron en la parte rural, en las comunidades, con el cuento de la escuela del milenio. Y ahora esos niños tienen que caminar 4 o 5 kilómetros, entonces el padre que tiene que ir a trabajar dice, lo siento, pero tengo que ir a trabajar, si no, ¿cómo doy de comer a mi casa? Y el niño no va a la escuela. Y lo propio con el cuento de los exámenes de quiero ser bachiller, miles de estudiantes, especialmente de gente del pueblo, no pueden ingresar a la universidad. Con esto habrá recursos, primero, para darle mayor oferta a los jóvenes, porque también es cierto, no hay suficientes universidades. Entonces, ¿en dónde vamos a colocar a tanto joven que quiere estudiar? Hay que construir más universidades con el suficiente financiamiento y entonces se requieren mucho más recursos. Abrir esas escuelitas rurales, colocarle todos los profesores para que nuestros campesinos se eduquen bien y también construir más universidades para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad. Coronel. Para eso se requieren recursos y el tema es de dónde sale la plata. Por eso es este Centro Financiero Internacional, porque la situación del país es desastrosa. Yo tenía 2.700 empleados públicos, burócratas, con Fuerzas Armadas, policía, profesores, maestros, médicos, todo. Hoy son como 800.000. Yo reduje la deuda de 15.000 a cerca de 12.000 millones de dólares. Hoy la deuda está en 70.000 millones. Entonces la situación es casi de quiebra. ¿Y de dónde va a venir la plata? Por eso que la propuesta nuestra está recibiendo apoyo mayoritario de la población ecuatoriana. Obviamente se oponen los banqueros, porque es una alternativa pragmática, es una alternativa viable que le han hecho otros países. Convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, porque ahí vamos a tener recursos para mejorar todo lo que estamos hablando. Pero, coronel, ¿no se corre el riesgo de que ingrese dinero del narcotráfico, dinero de la corrupción, siendo un paraíso fiscal el Ecuador? Bueno, siempre va a haber ese riesgo, pero no porque haya ese riesgo vamos a cerrarnos a esa posibilidad. Es el clásico ejemplo, los vehículos atropellan a la gente y no porque atropellen a la gente vamos a suspender la fabricación y el tránsito de vehículos. Entonces habrá que tomar las medidas necesarias para que dineros mal habidos no ingresen a este Centro Financiero Internacional. Coronel, el último mensaje rápidamente para el pueblo ecuatoriano y culminar este frente a frente de este día. Bueno, el compromiso nuestro es ahora que tenemos más experiencia que la primera vez y corrigiendo los errores que cometimos, nuestro compromiso es hacer las cosas mejor que la primera vez. De ahí que nuestro lema de lucha es lucharemos, venceremos y volveremos. Y hojadita. Bueno, vemos que el coronel Lucio Gutiérrez ya está en campaña electoral. Para el 2021 quiere llegar a Carondelet y ustedes, quienes nos ven,
son los que decidirán si le dan o no el voto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, coronel. Muchísimas gracias, muy gentil. Coronel, muchísimas gracias. Amigos de la Nueva TV, este ha sido un frente a frente. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y ahora posible, o mejor dicho, candidato al 2021 para la presidencia de la República. Ha manejado puntualidades y posturas en cuanto a la seguridad, legalizar el uso y la tenencia de armas, también erradicar la violencia infantil y otro de los puntos, culminar o convertir al Ecuador en un paraíso fiscal para que ingrese dinero extranjero y así solventar la crisis económica que se atraviesa. Y además, hasta una nueva... Y además la cadena perpetua para los violadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad aquí en su programa Frente a Frente con Johanna Cañizares y Daniel Borja. Síganos en nuestras redes sociales, denos like y estamos muy pendientes para una nueva consulta, nueva propuesta de otro de los candidatos que se sentará aquí en la mesa del Frente a Frente. Siempre es un gusto acompañarlos. Frente a Frente. En la Nueva TV.